Y a la gente no le ha quedado muy claro lo del miedo a Podemos. Entonces nos ha pedido que lancemos a todos los tertulianos y que se mojen una pregunta. ¿Hay alguno aquí que pueda decir si teme a Podemos? Teme a Podemos, venga. Yo. Venga, pero brevemente todo, venga, Dávila. Lo acabamos de ver y este señor nos lo va a explicar cómo. Es decir, que un opositor esté en la cárcel y que le atribuyan 43 asesinatos en este momento de una forma sectaria y absolutamente subjetiva, es evidente que no se puede producir más que en un régimen totalitario. Y a mí los regímenes totalitarios me dan espanto. Me toca. A ver, a mí sus políticas, claro que me producen temor, me producen un temor absoluto, absoluto. Es una gente, bueno, el propio Pablo Iglesias definió la huelga y decía, la huelga, dice, para nosotros no es una guerra, es una guerrilla. Dice, pero no nos gusta dejarnos el Kalashnikov en casa. Como yo cuando oigo a una persona definir así una huelga, que yo pensaba que era una movilización laboral, pues claro que piensas que esa persona llevada al poder puede cometer cosas atroces, pero cosas atroces desde regímenes liberticidas por completo, eliminación de derechos que consideramos todos básicos, la libertad de elección de un centro educativo, la libertad a tener nuestra propiedad privada, mantenerla, la libertad a prosperar, la libertad ideológica. O asesinar directamente, a mí, ellos, claro, si la pregunta es si físicamente me producen temor, pues hombre, teniendo en cuenta que mi familia se tuvo que marchar del País Vasco, como que no. Pero ahora, que si me produce temor sus políticas, me parecen letales para el país, letales. Don Leopoldo, ¿usted qué opina sobre esto? Teniendo en cuenta la conexión venezolana de algunos dirigentes de Podemos. Con todo respeto, porque obviamente algunas personas se pueden molestar porque yo esté opinando sobre la política nacional. Voy a opinar sobre lo que algunos de ellos han opinado sobre mi país. Y de ahí, pues la gente ¿Y sobre puede la situación de su hijo? Y, bueno, particularmente, por supuesto. Pero sí, representantes del partido Podemos españoles ellos, por supuesto, y algunos electos diputados, han dicho que en Venezuela no hay ningún preso político. Y también han aclarado que los presos de la ETA que están en España realmente no son presos políticos. Que los presos políticos en Venezuela son terroristas, pero los presos políticos de España, que sí son terroristas, aquí sí califican como presos políticos. Esa confusión sí que produce un miedo simplemente porque tú dices, bueno, esta gente o realmente no sabe distinguir la leche magnesia de la gimnasia, o realmente son personas de muy mala intención cuando tratan de explicar las cosas. En el caso de Venezuela, este resurgimiento del ataque contra Leopoldo, debo aclarar varias cosas. En primer lugar, como bien empezó la aclaratoria de este programa, la manifestación se produjo en el 2014, el 12 de febrero. El 12 de febrero en Venezuela es el Día de la Juventud. Esa manifestación no la convocó Leopoldo, la convocaron los jóvenes, las federaciones de estudiantes, y la acompañaron 3 dirigentes nacionales, entre los cuales estaba Leopoldo. La otra persona era María Corina Machado, hoy en día despojada de su curul como diputada, y Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, hoy en día preso en su casa. Las acusaciones empezaron porque en esa manifestación que se movilizaron probablemente unas 15.000 personas, 15.000 estudiantes, hubo 2 asesinatos por parte de uno de los guardas del Ministerio del Interior, es decir, un esbirro del Ministerio del Interior. Que mató a dos estudiantes. Mató a 2 estudiantes. Bueno, a un estudiante y a otra persona que resultó ser un miembro de un colectivo, que esos grupos que apoyan al gobierno, grupos armados que apoyan al gobierno. Al suceder estos 2 disparos y estos asesinatos, se perdió el control de esa manifestación, como puede pasar en cualquier parte del mundo, y 2 horas después, estaban librando una orden de captura contra Leopoldo, sin haber hecho ninguna averiguación. ¿Y de dónde salen los otros 41 muertos? A partir del momento en que Leopoldo se entrega, cuando le dan esta orden de captura, él primero se va, se resguarda, se esconde, y una vez que se averigua de qué le acusan, etcétera y tal, él se entrega voluntariamente, y en el momento de la entrega lo acompañaron casi 500.000 de personas, que se dice fácil, ¿no? Salieron a la calle. Salieron a la calle, una de las situación, manifestaciones más grandes. Luego, a partir de ese momento, él dijo, mire, me están llevando preso por yo denunciar un gobierno que es corrupto, un gobierno que es ineficaz, un gobierno que no cumple con sus deberes, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿qué pasó? Empezaron las demostraciones que desde el año 14 hasta hoy no han parado. Desde el año 14 hasta hoy han metido presos a más de 3.000 personas. Quedan todavía 170 personas presas sin juicio, la mayoría de ellas. De aquella manifestación. De esas manifestaciones. Y en aquella manifestación, aquellos enfrentamientos con los policías y vamos, las fuerzas de seguridad y esbirros, que había esbirros del señor Maduro, consecuencia de aquello mueren 41 personas más. 43 personas en total. 43 en total. Sí. Y ahora Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen, es el que quiere endosarle esos crímenes, esos asesinatos a su hijo, Leopoldo López. Donde está claramente, incluso, bueno, este régimen es tan curioso que una de las muertes más horrorosas en esas manifestaciones fue una joven que se llamaba Geraldine Moreno. A ella un guardia nacional, un oficial, le disparó con una escopeta en la cara. Eso no es para reprimir a nadie, eso es para matar. Y la mató. Y bueno, ¿cuál es el premio que le han dado a este hombre? Este hombre no fue a juicio. Y era clarísimo, porque todo el mundo sabía, había testigos quién lo había matado. Bueno, no, ahora lo ascendieron. Tiene por un asesinar ascenso, a sangre fría a una por defender el mujer. régimen. Ese es el régimen que tenemos. Ese es el temor que hay que tenerle a los gobiernos totalitarios. Son todos unos aberrados, todos. No importa de qué país sean. Dice, hay dos periódicos que se ocupan de este asunto mañana en sus portadas. ABC dice que el chavismo maniobra para acusar a Leopoldo López de 43 homicidios y La Razón, Maduro busca el choque civil y culpa a Leopoldo López de 43 homicidios. Cabello, que es el número 2 del régimen, o por lo menos lo era hasta hace dos días, llama asesino al opositor, llama asesino a su hijo. Desde el punto de vista legal, vamos a ver, ¿hay reacciones internacionales, Leopoldo? Las ha habido. Porque además el juicio es lo que se ha demostrado, porque así lo dijo. Bueno, el fiscal cuando huyó a Nueva York, en fin, que es que fue un juicio viciado. Desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de los derechos y las garantías procesales. A su hijo lo condenan de una forma inmisericordia por un régimen totalitario. No hay sustento alguno desde el punto de vista judicial. En primer lugar, y es una evidencia para cualquiera que quiera analizar esto, en año y medio de juicio no se le permitió promover un solo testigo, un solo perito, una sola prueba a la defensa. Año y medio y solamente se promovieron los testigos, las pruebas y los peritos que llevó el acusador, el Ministerio Público. No se puso la grabación, Antonio, del discurso. Claro. El discurso sobre el que se le acusa a Leopoldo López no se permitió incorporar la grabación, sino la transcripción oficial suya, no se permitió incorporar la grabación real. O sea, yo no he visto un caso así de juicio en mi vida. El fiscal se ha tenido que marchar y ha denunciado que todo fue una maniobra, que fue una manipulación. Lo ha tenido que denunciar desde fuera. Sí, eran los juicios que se producían en la Unión Soviética. Es que ya, ¿cómo no nos va a dar miedo esto? Es que su hijo lleva ya 3 años en la cárcel. Va para 3 años. Va para 3 años, claro. Y si ahora, le juzgaran de la forma en que pueden juzgarle y le acusaran de esos 43 homicidios, pues no sale de ahí mientras Maduro siga bueno, ya fue condenado a 14 años de prisión. Por eso, que ya, eso sería más a más. No, pero primero que esto lo anuncia un señor que hoy en día es diputado, no tiene otro cargo. Claro, antes había sido el número 2 de un cargo de... Lo interesante es que el domingo pasado el presidente Maduro designó como el hombre de confianza, le ponía las manos en los hombros, al igual que Chávez se los puso a él, decía él, para conferirle la confianza de la patria a Aristóbulo Isturín. Y dejó por fuera a Diosdado Cabello. A mí me preguntan, ¿qué ha generado esta reacción de Cabello? Bueno, para mí es, déjame ver de qué me agarro para volver a tener un foco en mi persona. O por lo menos tirar un trapo rojo ahí para decir, si se acuerdan de mí, ¿no? Yo creo que de todas Cabello pareciera, bueno, primero, les da mucha rabia porque en las encuestas de hoy, todavía hoy, Leopoldo, a pesar de tener casi los 3 años preso, sigue siendo el primero en las encuestas en cuanto a preferencias presidenciales. Es decir, ante la pregunta de si las elecciones fuesen mañana, ¿por quién votaría usted? Ese es el motivo. Leopoldo sigue siendo el primero. Por eso no quiere que salga de la cárcel. Pero Diosdado sale como de décimo y además con un rechazo enorme. 42 muertos encima. La oposición a Maduro gana las elecciones teniendo a Leopoldo metido en prisión. Y lo que sabe Maduro es que el día que salga, la función de liderazgo suyo, claro, dispara el voto de la oposición. ¿Cuántas personas hay presas políticas en Venezuela ahora mismo? En este momento presos hay cerca de 170 personas. 700.
O sea, que se ha incrementado en los últimos años, Leopoldo. Mire, es curioso y es interesante para España. Muchos de los españoles no lo saben, pero desde hace más o menos un año el expresidente Rodríguez Zapatero ha intentado mezclarse en una posición como mediador entre la oposición y el gobierno, invitado por el gobierno. Y no ha tenido ningún éxito. Lo peor es que mientras él estaba hablando con el presidente, seguían metiendo gente presa. Entonces, ¿cómo estamos llamando a un diálogo, a un acuerdo entre partes, si siguen metiendo gente presa? Y a ustedes les han tumbado el referéndum revocatorio al que tienen derecho como mayoría en el Parlamento venezolano, con una presidenta del Tribunal Supremo que consiguió el doctorado aquí en la Universidad de Zaragoza ante un tribunal en el cual estaba un señor llamado Juan Carlos Monedero. Bien, todo muy imparcial. ¿Quiere usted decir, todo muy imparcial. cuando ha dicho invitado, perdóname, Sí. que es una pregunta, ¿quiere usted decir cuando ha dicho invitado por el gobierno de Caracas que el señor Rodríguez Zapatero ha ido subvencionado, pagado por el gobierno de Caracas? No puedo contestar eso porque no lo sé, pero no creo que haya sido de su bolsillo. ¿Se le ha pagado el viaje, presuntamente le ha pagado el viaje el gobierno de Maduro? Yo me temo que sí, porque estoy seguro que el gobierno de España no lo está pagando. Lo que sí paga el gobierno de España es su estadía porque se queda en la Embajada de España, en la residencia de la Embajada. Bueno, don Leopoldo López, no se vaya usted, acompáñenos, siga acompañándonos. Vamos a desear que esto sea, pues eso, fruto de una inspiración maledicente y maquiavélica, efectivamente, del tal Cabello, y que no vaya más allá, ¿eh? Y que la oposición actual pues reaccione y consiga que se frene esa deriva.